Muy buenos días, muchachos. En la tarde de hoy voy a conversarles acerca del interrogatorio cruzado de testigos y peritos. Ya tuvimos la oportunidad de mirar en clase lo que era el interrogatorio como tal y desde ese punto de vista también estuvimos mirando la prueba de carácter pericial. Por lo tanto, me parece importante que desarrollemos otros aspectos importantes como sería cómo se desarrolla en la práctica ese tipo de testimonios y cómo se desarrolla también en la práctica la prueba pericial. Desde ese punto de vista, vamos a compartir un documento que les tengo acá preparado a ustedes para que sea más comprensible la información que les estoy queriendo suministrar. Correcto. Desde este punto de vista vemos cuáles son las técnicas de interrogatorio de testigos y de peritos. Básicamente, cuando nosotros hablamos de interrogatorio cruzado, estamos haciendo alusión que existen cuatro, voy a agrandar un poco más la pantalla para que sea más fácil para ustedes, que existen cuatro fases en las que se desarrolla este interrogatorio. La primera sería el interrogatorio directo o el interrogatorio, el que conocemos como directo. La segunda sería el contrainterrogatorio. Posteriormente tenemos el redirecto y por último tenemos el recontradirecto. Es decir, se da una técnica de preguntas y respuestas de acuerdo a el hecho de si se está haciendo por parte, por lo menos de la fiscalía y el directo, la defensa, el contrainterrogatorio, el redirecto por parte de la fiscalía y el contrarredirecto por parte de la defensa. Esto lo encontramos en el artículo 391 y 3, hasta el 393 de la ley 906 del año 2004. Miremos el primer punto, interrogatorio directo. ¿Qué es el interrogatorio directo? Es una técnica de preguntas que utiliza el abogado. Al hablar de abogado me estoy refiriendo tanto al fiscal como a la defensa, porque el fiscal es un abogado del Estado, por decirlo de alguna manera. Es una técnica de preguntas utilizadas por el abogado frente a su testigo, es decir, aquel que ha llegado al proceso y con el cual se busca acreditar la teoría del caso. ¿Por qué se llama interrogatorio directo? Porque se busca que de manera amplia, abierta y si se puede decir directa, el testigo entregue la mejor información al juez. Recuerden que el juez es el destinatario de la prueba. ¿Qué se busca con el interrogatorio directo? La reconstrucción de los hechos y que el testigo relate lo que conoce. Recuerden que el interrogatorio es un relato de hechos jurídicamente relevantes, los cuales el testigo tuvo la oportunidad de conocer de manera directa. ¿Qué determina la credibilidad de un testigo? Hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta y que hacen parte de ese conjunto de aspectos que van a ser valorados por el juez al momento de hacer la valoración de la prueba testimonial. Esos aspectos son la experiencia, el contenido y el comportamiento. Es decir, evalúan quién es, qué dice y cómo lo dice. Para determinar la credibilidad de un testigo, o qué determina la credibilidad de un testigo, para establecer esta credibilidad hay que tener en cuenta que el testigo siempre diga la verdad. Esa es una regla de oro. Es muy fácil darse cuenta cuando un testigo miente, porque resulta que debe haber una cierta coherencia o concordancia entre todos los elementos materiales probatorios para que el juez pueda construir una decisión judicial. Un juez nunca construye una decisión judicial a partir de una sola prueba. Son el conjunto de pruebas las que valoradas, o la valoración conjunta de las pruebas, lo que lleva a que el juez tome una determinada decisión. Entonces, desde ese punto de vista, resulta claro y evidente que es una regla de oro que el testigo diga la verdad, ya que su testimonio debe ser verosímil. Y debe ser verosímil en el sentido de que debe ser creíble y al mismo tiempo debe tener correlación con las demás pruebas. Si un testigo está manifestando, por lo menos que él observó que la víctima de un delito sexual tenía sangre en sus prendas íntimas y resulta que el dictamen médico legal realizado el mismo día que ella dijo que había observado la sangre en la víctima, se observa que el dictamen médico legal dice que la víctima no tuvo ningún tipo de lesión en su zona vaginal o en su zona íntima, claramente estaríamos pensando que el testigo está mintiendo.
y eso le restaría obviamente la credibilidad de cualquier otra cosa que haya dicho, si sea real las demás cosas que haya mencionado el testigo. Otro aspecto importante es que lo que narre el testigo tenga lógica y por lo tanto una posibilidad real de ocurrir. Yo varias veces les he dicho ejemplos a ustedes cuales pareciera que se escaparan a una lógica, y es cuando por lo menos yo les señalo que el testigo diga que una persona saltó de un primer piso a un quinto piso. Usted dice, esto no es algo que va de acuerdo a la lógica ni a las reglas de experiencia, por lo tanto, eso le va quitando verosimilitud al testimonio del testigo. Otro aspecto importante es la riqueza de los detalles. Es importante el tema de la riqueza de los detalles porque entre más detalles descriptivos haya, la sensación que nos da es que la persona nos está diciendo la verdad. Generalmente cuando una persona está mintiendo, trata de dar la menor cantidad de detalles a efectos de no entrar en contradicciones. Entonces eso lleva a que necesariamente la relación de muchos detalles en una declaración hace que ese testigo tenga una mayor credibilidad. Siguiendo con este aspecto, tenemos que un cuarto punto es que las declaraciones no vayan en contra de los hechos aceptados. Por ejemplo, es un homicidio y un testigo no puede señalar que la persona está viva. Es un ejemplo simple para determinar que si hay ya aspectos que están establecidos y acreditados dentro del proceso, la declaración del testigo no puede ir en contra de esos aspectos que ya están de alguna manera superados dentro de lo que es la actuación procesal o la verdad procesal que se está debatiendo. La Constitución del 91 establece en el artículo 29 lo atinente al debido proceso y se señala que en virtud de este importante derecho y principio, en todo proceso se debe garantizar que se juzgue a una persona con respecto a todos sus derechos y garantías fundamentales. Entonces, desde este punto de vista, observamos que la ley 906 trajo en lo relacionado con la oralidad, trajo en su artículo 12 lo que tiene que ver con el principio de legalidad, el artículo 15 lo que tiene que ver con el principio de contradicción y, el artículo 12 lo que tiene que ver con el principio de lealtad, el artículo 15 lo que tiene que ver con el principio de contradicción y el artículo 16 lo que tiene que ver con el principio de inmediación. Recordemos que el principio de contradicción es fundamental e incluso está dentro de la misma definición de lo que es la prueba en materia penal. Y lo que es el principio de inmediación está también cobijado dentro de lo que es la definición de prueba en materia penal, habida cuenta que solamente en materia penal es prueba lo que se debate en el juicio oral en presencia de la contraparte y con inmediación del juez de conocimiento. ¿Qué caracteriza un interrogatorio? Que se enfoca a los aspectos principales de la controversia, eso es una característica importante, que se refiera a la credibilidad del testigo y que se refiera a los hechos objeto de juicio. Fíjense que es importante estos tres puntos que yo les estoy haciendo mención, porque precisamente al momento de practicar o de armar un testimonio, un conjunto de preguntas que van a ser resueltas por el testigo, se debe abordar precisamente esos aspectos principales. Primero, la pertinencia que debe tener cada una de las preguntas, porque la prueba testimonial y el conocimiento del testigo puede ser pertinente, pero las preguntas también deben serlo. Es decir, las preguntas deben ir encaminadas efectivamente a que el testigo manifieste los aspectos que nos interesan dentro del debate o la controversia que estamos llevando a cabo. Es importante también la credibilidad del testigo, es decir, la acreditación del testigo es un aspecto fundamental porque a partir de su acreditación podemos corroborar aspectos como la sanidad de sus sentidos y un aspecto importantísimo que es que el testigo haya tenido un conocimiento directo de los hechos a través de sus órganos de sentido, es decir, que haya estado en el lugar de los hechos, que haya podido observarlos o escucharlos. O sentirlos de alguna manera, y de ese punto de vista el testigo va a declarar sobre ese punto. Y el punto final que se refiere a los hechos objeto del juicio. Igualmente tenemos que las preguntas que se hacen en el interrogatorio deben ser generalmente, y es una regla, deben ser preguntas abiertas. Aló. Ok.
Bien, entonces mencionábamos que las preguntas deben ser abiertas. Igualmente, en caso de ser un perito, se le debe preguntar sobre conceptos técnicos. Igualmente, se tiene que tener en cuenta que al momento de entrevistar al testigo, se le debe preguntar lo relacionado sobre lo que él percibió de manera directa. Otro aspecto muy importante es, en caso de ser un investigador, se le debe preguntar sobre los temas investigados. Estas, digamos, son unas pautas que ustedes deben tener en cuenta, en especial para el desarrollo del ejercicio o actividad que tenemos pendiente. Continuando. Tenemos que observar igualmente que el juez prohibirá todo tipo de preguntas sugestivas, capciosas o confusas. Es importante tener en cuenta esto porque existe un conjunto de preguntas que ya vamos a tener la oportunidad de observar de qué se trata cada una, en las cuales están expresamente prohibidas en esta etapa de interrogatorio directo y que son preguntas propias del contrainterrogatorio, como serían preguntas de tipo sugestivo. Igualmente, las preguntas capciosas o confusas sí están prohibidas incluso en el interrogatorio y contrainterrogatorio, es decir, la idea es que haya un principio de lealtad procesal. Otro aspecto importante es que el juez prohibirá cualquier tipo de pregunta que tienda a ofender al testigo y el juez excluirá todas las preguntas que no sean pertinentes, lo que le decía hace un momento. No solamente debe ser pertinente el testigo, deben ser pertinentes las preguntas que se le hacen al testigo. Otro aspecto importante es que no se podrá realizar preguntas que insinúen el sentido de la respuesta, que esas son las preguntas de tipo sugestivo. El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal. Recuérdense que le había dicho que es importante el principio de lealtad procesal y que las respuestas sean claras y precisas. Igualmente, tenemos que toda pregunta debe recaer sobre un solo tópico, es decir, no se pueden hacer preguntas compuestas que hagan o que consulten varios aspectos al tiempo. Cada aspecto debe ser consultado de manera individual. Otro aspecto importante es que todas las preguntas deben recaer sobre hechos específicos. Claramente aquí lo que estamos tratando de dar es unas pautas para que al momento de ustedes elaborar el interrogatorio, perdón, en el ejercicio de la prueba testimonial tengan claro cuáles son los aspectos a tener en cuenta. Otro aspecto importante es que el juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. Ya lo habíamos tenido la oportunidad de ver cuando dimos la prueba testimonial y es la importancia que tienen los documentos para refrescar memoria. Incluso cuando se va a usar el documento para este efecto, se le tiene que poner en traslado al documento a las demás partes para que las partes puedan conocer cuál es el sentido y alcance del documento que se está poniendo en traslado. Otro aspecto importante es lo atinente a que en el momento de hacer un interrogatorio, cuando se va a interrogar en especial a personas que tengan un cierto conocimiento técnico, se le puede pedir a una persona que asesore las preguntas técnicas que se van a elaborar en ese interrogatorio. Es decir, la persona puede, con autorización del juez, tener al lado una persona que vaya a asesorarlo de manera directa sobre las diferentes preguntas que vaya a elaborar cuando son preguntas que tengan carácter técnico. Vamos a afincarnos en un aspecto importante de la prueba testimonial. Es importante, y ya lo habíamos visto, que todo perito debe, al momento de realizar su testimonio, hacerlo con base en un documento que previamente presentó, que se conoce como el informe de base de opinión pericial. A través de este documento, el perito no solamente va a establecer unas circunstancias específicas que fueron objeto de su peritación, sino que este documento va a servir de base también para que se le pueda hacer un contrainterrogatorio. Ese documento no es la prueba pericial. La prueba pericial es la declaración que va a hacer el testigo en la audiencia con fundamento en lo mencionado en ese documento.
Es importante señalar que existen ocasiones donde la persona que elabora el informe base de opinión pericial no es el mismo que va a declarar. Para esto se necesita que por lo menos la persona que va a rendir la prueba pericial sea una persona que tenga una idoneidad similar o superior a la persona que elaboró el documento. Hay otro aspecto, básicamente pues aquí observamos en la diapositiva ciertas recomendaciones específicas con relación a la prueba pericial, pero que ya de alguna u otra manera ya fueron abordadas en la clase anterior. Este aspecto es importantísimo. ¿Sobre qué debe versar el interrogatorio de un perito? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se debe mirar los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre una determinada ciencia. Es importante la acreditación del testigo. Las preguntas que se le vayan a hacer al testigo con relación no solamente a su conocimiento como tal, sino también a la experiencia que haya podido tener, y ya mencionábamos este aspecto en la clase anterior. Es importante igualmente las preguntas que se le hagan acerca de los instrumentos utilizados por el perito para la medición o la realización de su prueba pericial, porque de una u otra manera el perito puede tener mucha experiencia, puede tener mucho conocimiento, pero de pronto en un momento dado ese documento de alguna manera no va a ser un documento que, ese instrumento utilizado de alguna manera no va a ser un instrumento que esté, por ejemplo, calibrado, o va a ser un instrumento que esté en desuso ya, y eso de una u otra manera, por mucha experiencia que tenga el perito, va a impactar de manera negativa en su testimonio. Entonces es importante que tengamos claro ese aspecto, a efectos de que no haya ningún tipo de situación que se preste para crear dudas acerca de la idoneidad del perito y de los instrumentos utilizados. Hay otro aspecto importante que son los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la determinada ciencia, es decir, lo relacionado con experiencia. Otro aspecto muy importante es la verificación de la técnica utilizada. Recuerden que hay técnicas de orientación, de probabilidad y de certeza. Obviamente que es mucho más creíble cuando son técnicas de certeza que cuando son técnicas de mera orientación. Igualmente tenemos que tener en cuenta el análisis de los métodos empleados y la corroboración o ratificación de esta opinión por parte de expertos, lo que quiere decir que la opinión del perito fue evaluada o avalada por otras personas expertas en la materia. Esto está en el artículo 417 de la Ley 906 del año 2004. Es importante también tener en cuenta los principios científicos, técnicos y artísticos, ya que estos son el fundamento de la declaración pericial. ¿Qué tipo de preguntas se pueden realizar en el interrogatorio directo? ¿Qué preguntas son preguntas aceptadas? Primero, las preguntas de acreditación, que son las preguntas que tienen que ver sobre todo con aspectos de identificación plena del testigo y aspectos relacionados con la oportunidad que tuvo el testigo de conocer de manera directa estos hechos. Otro aspecto son preguntas ya introductorias que van tendientes a encaminarlas hacia el tema que va a ser objeto de interrogatorio. Las preguntas de transición que llevan a ubicar al testigo en el tiempo y en el espacio. Las preguntas relacionadas con el tema principal y por último las preguntas finales, que son preguntas de tipo conclusivo. Existen varias sentencias sobre esta materia. Aquí recalcamos la sentencia 28935 del 1 de julio del año 2009. Esta sentencia claramente desarrolla varios aspectos relacionados con lo que serían las técnicas de interrogatorio que se le pueden realizar al testigo o al perito en las audiencias de juicio oral. Entonces, aquí se señala que se debe respetar un orden específico, debe haber primero preguntas de acreditación, segundo preguntas de introducción, tercero preguntas de transición, cuarto preguntas del tema principal y quinto preguntas del tema final. Por último, otro aspecto importante es que las preguntas de acreditación son preguntas que buscan básicamente acreditar al testigo o perito. Por ejemplo, lo relacionado con su formación profesional, con su actividad académica, con su experiencia laboral, en el caso del perito.
si es un testigo que trabaja, digamos, para un cuerpo especial del Estado, como el caso del CTI, preguntarle cuáles son sus estudios, dónde desarrolla su actividad profesional, cuántos años de experiencia tiene. En cuanto a las preguntas de introducción, tenemos que son preguntas que, como su nombre lo indica, se refieren a la introducción del testigo sobre el tema principal, como por ejemplo, si la persona fue testigo presencial de un homicidio, infórmenos a esta audiencia dónde se encontraba usted el día 20 de julio del año 2004 en horas de la noche. Otras preguntas de transición, que quiere decir que son aquellas preguntas que permiten cerrar tópicos y que llevan al testigo de un tema a otro. Por lo general van acompañadas de una pequeña pregunta de introducción. Por ejemplo, doña María, ya que usted nos describió el lugar donde ocurrió el homicidio, pásanos ahora a hablar de las personas que se encontraban en dicho lugar concretamente. Otras preguntas, por lo menos, ¿quiénes se encontraban en la cocina? Preguntas que van de una u otra manera a llevar a una persona de un tema a otro para efectos de que el testigo diga lo que se está queriendo conculcar o auspiciar o preguntarle a él de manera directa para que el juez conozca sobre un determinado aspecto. Todo testigo debe tener una buena información y podrá las preguntas sobre el tema principal hacen relación a que todo testigo puede tener una muy buena información, por lo tanto se deben tocar varios tópicos, es decir, se tiene que tratar de auspiciar, de conculcar, perdón, auscultar, perdón, toda la información que tenga el testigo sobre ese aspecto. Por ejemplo, ya que usted nos ha descrito la escena de los hechos, las condiciones de visibilidad, concrétenos al tema materia de este proceso. Informe a esta audiencia cómo ocurrieron los hechos. Entonces ya comenzará a hacer una descripción de todo lo que la persona tuvo la oportunidad de observar. Y por último, las preguntas finales. Siempre se busca que estas preguntas sean preguntas de alto impacto, habida cuenta de que el juez le quede una información clara acerca del punto central de lo que queremos buscar con ese testigo. Y desde ese punto de vista podríamos de alguna manera hacer preguntas por lo menos. En el caso concreto de que la Fiscalía y frente a un testigo presencial, el interrogatorio está encaminado a que el testigo identifique claramente al agresor. Entonces, una pregunta puede ser importante, puede ser usted, si la persona dijo, no, sí, yo vi que dispararon y el otro cayó, si usted ha visto o ha vuelto a ver después del día de los hechos a la persona que usted vio accionó el arma en contra de fulano de tal. Sí. ¿En qué momento lo ha visto? Aquí en esta sala de audiencia. ¿Podría por favor identificarnos quién fue esa persona que usted observó que disparó en contra de la víctima el día de los hechos? El señor que se encuentra sentado al lado del abogado ya está identificando el procesado. Y no más preguntas. Ahí quedó en el punto más alto el interrogatorio. ¿Cómo se debe preparar para realizar un buen interrogatorio? Primero, se debe leer todos los informes y reportes oficiales que se tengan, es decir, saber efectivamente qué es lo que sabe el testigo. Leer todas sus declaraciones, revisar los apuntes y notas que se tuvieron al principio cuando se tomaron ese tipo de declaraciones, porque esos son aspectos que de una u otra manera van a enriquecer ese debate. Es importante que se haga un bosquejo de las evidencias para efectos de determinar cómo se puede correlacionar esa declaración del testigo con la existencia de otras evidencias que existen dentro del proceso. Se debe tratar de organizar las preguntas de una forma lógica, atendiendo al orden previamente establecido, y es importante que tengamos en cuenta la posibilidad de anticipar temas que puedan ser objeto de contrainterrogatorio de la contraparte. Cuando nosotros anticipamos temas que pueden ser objeto de contrainterrogatorio por parte de nuestro contraparte, estamos de una u otra manera teniendo, digamos, o ganando un campo muy importante, porque de una u otra manera no estamos permitiendo que sea la contraparte la que sorprenda al juez con preguntas sobre aspectos que de pronto pueden ser dudosos en la declaración de nuestro testigo. Importante por eso pedirle a veces al testigo que haga claridades sobre aspectos que de pronto están dudosos, para que de alguna manera no pueda la contraparte fincarse en eso para destruir nuestro testigo. Por lo menos, en lo que tiene que ver con el hecho de finalizar el interrogatorio con preguntas importantes, es
claro que se puede determinar una u otra situación. Por lo menos frente a la fiscalía, si estamos frente a un testigo presencial de los hechos, es importante que se pregunte sobre la identificación del autor de la conducta. Y si estamos frente al caso de la defensa, las preguntas pueden estar encaminadas a establecer de qué manera su cliente no fue la persona que disparó. Si estamos en un tema de un homicidio, es importante de pronto determinar que una pregunta por parte de la defensa, determinar que efectivamente el testigo no observó que tal persona disparó, observó que esa persona estaba en otro lugar, etc. Esas son preguntas importantes de cierre porque son las preguntas que van a quedar en la retina del juez. Es importante que tengamos en cuenta que se debe interrogar con mucha sencillez. Es decir, nosotros no estamos para embolatar al testigo, para embolatar al juez. No, las preguntas deben ser muy sencillas y eso permite que el testigo responda de una manera rápida y clara y al mismo tiempo que el juez pueda comprender mejor la respuesta del testigo. Es importante que en el interrogatorio se preparen muy bien las preguntas. Deben estar enfocadas a los puntos esenciales o principales que pueda aportar el testigo al proceso. El testimonio debe ser, ojalá, lo más corto posible y al grano, es decir, no ponerse de pronto a aspectos que vayan a desviar la atención del juez en relación al punto importante que va a declarar el testigo. Otro aspecto muy importante que se debe introducir al testigo a que utilice ayudas visuales. Recuerdan que yo estuve en una oportunidad en una clase, les estuve hablando sobre las evidencias demostrativas. Ojalá se tenga siempre la posibilidad de poder interrogar a un testigo teniendo a la mano evidencias demostrativas que son perfectamente admisibles después de que en la audiencia preparatoria se hayan descubierto en su oportunidad de vida. El testimonio debe estar organizado lógicamente, ya lo había dicho que existe un orden cronológico y un orden lógico que permite de una u otra manera al juez entender desde el principio al final los aspectos importantes que conoce el testigo. En el caso, para que de una u otra manera no estar volviendo o retrocediendo, porque eso hace que el juez pierda la atención que tiene sobre el tema. Un orden podría ser, por lo menos, preguntas primero sobre antecedentes que se tengan sobre los hechos, otras preguntas referentes a la descripción del lugar de un accidente, otras preguntas qué ocurrió antes del accidente y por último, cómo ocurrió el accidente. Esos son aspectos importantes que permiten de una u otra manera llevar un orden lógico de los hechos. Y siguiendo con este punto, ¿qué sucedió inmediatamente después del accidente? ¿Quién brindó los primeros auxilios? ¿Quién brindó el tratamiento médico? Las incapacidades que se dieron y por último resaltar los puntos principales. Es importante cuando ustedes vayan a organizar un juicio que presenten a los testigos más importantes al inicio y al final, es decir, es como, si se me vale la analogía, como sucede cuando un equipo va a patear unos penaltis y le pone al mejor cobrador de primero y de último, o sea, los mejores ponen los primeros y últimos. Es importante esto porque de una u otra manera se puede presentar los testigos más importantes, o se debe presentar los testigos más importantes al principio para que produzca un impacto en el juez y al final para que quede en la retina del juez. En cuanto al orden, es importante establecer los testigos directos, los cuales deben privilegiarse los testigos directos sobre por lo menos los investigadores, etcétera. Son los testigos más importantes porque fueron las personas que tuvieron la oportunidad de tener un conocimiento directo de los hechos y pueden declarar sobre el mismo. Es importante tener en cuenta que es muy relevante que el testigo pueda explicar su respuesta. ¿Por qué? Porque si no permiten que el testigo explique su respuesta y queda de pronto algún sesgo de duda, ese va a ser utilizado por la contraparte para contrainterrogar al testigo. Y ahí donde se puede presentar los quebrantamientos del testigo. Buscar la precisión, lo más preciso posible. Ahí estamos dejándoles en la diapositiva, ustedes pueden mirarlo en el video, algunos ejemplos de preguntas para que se entienda más claramente hacia dónde va, preguntas que pueda hacer el defensor, para que de alguna u otra manera tengan claro aspectos que de pronto sean dudosos para evitar que el juez tenga que hacer preguntas aclaratorias o complementarias.
Bien. Es importante pues realizar preguntas cortas, porque igualmente esas preguntas cortas harán que el testigo de pronto no se explaye mucho en la respuesta y pueda tocar aspectos que no tengan pertinencia con el aspecto. Recuerden que es importante saber que el juez es un ser humano, y el juez, al ser un ser humano, obviamente va a ser una persona fácilmente influenciable ante determinadas circunstancias, y por lo tanto una pregunta que cause un buen impacto en la memoria del juez, eso va a permitir o va a favorecer muy seguramente que el juez se incline sobre la teoría del caso que nosotros estamos manejando, sobre la que tiene nuestra contraparte. Es importante pues hablar despacio y en voz muy clara, mantener contacto visual con el testigo y con el juez es importante también, habida cuenta de que de una u otra manera ustedes están preguntando al testigo, pero la respuesta va dirigida no a ustedes mismos, sino al juez. Es importante poner atención al testigo. Hay personas que tienen un banco de preguntas y comienzan a preguntarle y ni siquiera están pendientes de lo que está respondiendo el testigo. Y fíjense que hay aspectos que de pronto o ya tocó el testigo o el testigo está dejando de tocar, y les tocaría a ustedes repreguntar sobre ese punto para que de alguna manera exista algún tipo de claridad o la claridad que ustedes están tratando de conseguir en el testigo. Bueno, ya son otros aspectos que ya tienen que ver con la teatralidad, que tiene esto de usar silencio, usar pausas, usar de pronto matices afectivos, subir el tono de voz, bajar el tono de voz. Eso ya digamos que se va adquiriendo de alguna manera con la práctica. Esta es una técnica que dice hacerse el sordo o el incrédulo o el sorprendido, también hace parte pues de la teatralidad con la que a veces se maneja el interrogatorio, y esto tiene que ver con varios aspectos, por lo menos. De alguna manera, cuando se le hace preguntas al testigo, es importante que nosotros tengamos en claro que un testigo puede llegar de alguna forma, a realizar o a decir algo que para uno es importante. Si uno se hace el sordo, hace que se le repita. Por lo menos el testigo dice: ese día yo vi, cuando llegué a la discoteca, que Mariana estaba bailando con Juan. Y a ustedes les es importante decir que Mariana está hablando con Juan, porque ustedes como abogados están generando una duda, que siendo Mariana esposa del muerto, el celo se pudo haber creado no con respecto a su cliente, sino con respecto a esa otra persona, que sería Juan. Entonces ustedes dicen: Mariana estaba bailando ¿con quién, perdón? Con Juan. Ah, o sea que no estaba bailando con mi defendido. No, o sea, ya, de alguna u otra manera se está generando una situación donde le está quedando claro al juez una situación concreta que ustedes quieren desviar. Bueno, esta regla 16 es una regla muy lógica, que es que tiene que ver con que apaguen celulares y cualquier situación que pueda desconcentrarlos. No como a veces sucede hasta en clase, que uno le suena el celular y se desconcentra. Cuando el testigo dé una respuesta buena o importante, utilicen esa respuesta como parte de la pregunta siguiente. Cada vez que el testigo diga algo, ustedes deben de alguna manera, y ese algo es importante, entonces ustedes decir, como dijo en su respuesta anterior, incluso repetir para que eso le quede más en la retina al juez. Por lo menos el testigo dice: y ese día, vamos a suponer que ustedes son testigos de la fiscalía, ustedes son fiscales y tienen un testigo, y el testigo dice: y el señor Juan siempre agredía físicamente a su esposa. Todos los viernes se escuchaba que él, a ella gritando, pidiendo auxilio porque él la estaba agrediendo físicamente. Entonces usted decir, por lo menos, como usted dijo en respuesta anterior, que esta persona lo agredía a su pareja con frecuencia, usted tuvo conocimiento si en algún momento ella lo denunció. Fíjate que está nuevamente recalcando el hecho de que esta persona había sido objeto de múltiples agresiones físicas. Bueno, aquí están unos ejemplos que puede quedársela ahí. Estas diapositivas igual yo se las voy a enviar para que ustedes tengan la oportunidad de mirarlas. Porque la idea es que al final de la clase ustedes hagan un ejercicio de crear un interrogatorio. Este punto es importante, hacer que el testigo explique con demostración. Hay que plantearle al testigo informándole que es bueno que a veces se dé una explicación que sea verbal y que esté acompañada de una pequeña demostración. Por lo menos ese día entonces yo vi que él lo golpeó
lo golpeó en la cara, y cuando lo golpeó en la cara, él se dio un golpe en la cabeza, y eso de alguna manera permite al juez, o hace que le quede más claro, y quede eso en la retina del juez, el cual claramente va a identificar esas situaciones como puntos en donde de alguna manera esa teatralidad va a ayudar a darle más fundamento, fuerza al testimonio. Bueno, ya vamos al punto. ¿Cómo se debe preparar un testigo? A mí una vez me preguntaba un estudiante, profesor, de preparar un testigo no es ilegal. No, eso no es ilegal. O sea, ¿por qué hay que preparar un testigo? No es que estés preparando el testigo para que mienta, el testigo va a decir finalmente lo que realmente conoce. Pero es importante prepararlo porque una persona que nunca se ha centrado en un estrado judicial, de cierta manera va a tener nervio, y eso va a obligar a que él se le olviden aspectos importantes de su declaración, que es aspectos que ustedes saben y él conoce de manera directa. Entonces, desde ese punto de vista es importante preparar al testigo. Yo recuerdo que en muchas ocasiones yo tenía la costumbre, cuando obviamente no existía todo este tema de la pandemia y todo, llevaba unos días antes de la audiencia mis testigos para que fueran a una sala de audiencia. Yo le decía, usted se va a sentar allá, aquí va a estar el fiscal, aquí voy a estar yo, ahí va a estar el procurador, a usted allá va a estar el juez, a usted le van a preguntar, yo le voy a preguntar, pero usted el fiscal también le va a preguntar, el procurador puede preguntarle, y de una u otra manera ellos se ubicaban temporespacialmente en su declaración, cómo iba a ser su declaración. Recalcamos otros aspectos que ya habíamos mencionado sobre lo importante de que siempre se diga la verdad. Recuerde que estamos bajo la base de un principio de lealtad procesal. Cualquier mentira que se diga en una audiencia, eso llevaría a que hubiese un delito de falso testimonio. Hay que enseñarle al testigo que él tiene unas obligaciones, pero también tiene unos derechos. O sea, debe ser respetado como testigo. No se le pueden hacer ningún tipo de preguntas que hieran o insulten su honra, o expresiones como usted está mintiendo. Ese tipo de situaciones no se pueden hacer en el juicio, porque entre todo él está prestando un servicio a la justicia. ¿Cuáles serían las obligaciones? Debe asistir pues siempre a la diligencia, obviamente con su documento de identificación. Eso es importante que se lo resalten a los testigos, porque muchas veces he visto en juicio que llega a declarar testigo y no lleva ni la cédula. Debe presentarse a la audiencia vestido de manera decorosa. Debe dirigirse con respeto a quienes lo interrogan, y debe siempre decir la verdad. Debe utilizar un lenguaje moderado, es decir, debe hablar de manera decente. Debe presentarse puntualmente. Debe mantenerse siempre en silencio y no hablar mientras que se le estén haciendo preguntas. Hay otro aspecto importante que son los derechos, y es que debe ser tratado con respeto, ya lo habíamos mencionado. Hay unos testigos que tienen unas situaciones especiales, como el caso de los minusválidos, los ciegos, las personas que son víctimas, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas. Ellos tienen una consideración, un trato especial en desarrollar la audiencia. ¿Cuáles son los valores que deben guiar un testimonio? La verdad, el hecho de nunca inventar nada, no es necesario hacerlo, es delito hacerlo. Se debe buscar siempre la justicia por encima de nuestros propios intereses. Por lo tanto, el testigo debe narrar lo que efectivamente él percibió. Bien. Eso es lo que había dicho de instruirlos acerca de la audiencia, de lo que va a suceder en la audiencia, lo que yo les decía, llevar al testigo, decirle, me va a pasar esto, le van a preguntar de esta manera, usted va a responder de una manera muy clara, muy concreta, siempre dejando claro que él va a responder lo que sabe, pero dando la instrucción de cómo responderlo, en el sentido de la manera como debe hacerlo, para que ese testimonio sea reforzado con aspectos de credibilidad. Porque un testigo que esté de pronto diciendo la verdad, pero comience a dudar, a mirar para arriba, a no hacer contacto visual, de una u otra manera, a pesar de que lo está haciendo por el nerviosismo, eso le va restando credibilidad, porque parece que estuviera inventando. Es importante dejarle claro que es diferente el interrogatorio que le hace la parte que lo lleva y el contrainterrogatorio que hace la contraparte, para que tenga claro eso y saber cómo debe responder, porque es diferente cómo responde. Cuando yo voy a hacer un contrainterrogatorio en un juicio oral, generalmente yo le digo al testigo, yo le voy a hacer un grupo de preguntas. Estas preguntas van a ser preguntas que usted debe responder de manera cerrada,
o preguntas que debe responder simplemente de forma asertiva, ¿sí o no? Entonces es importante hacer eso, porque en contrainterrogatorio no se busca que el testigo explique nada, porque lo que vamos es tratando de cerrar el tema objeto de interrogatorio. Bueno, prepararse al testigo sobre cuáles son los puntos que va a... el testigo puede saber muchas cosas, pero usted dice, bueno, esto no me interesa, a mí me interesa que usted se concrete en este punto, por lo tanto yo solamente le voy a preguntar sobre tal aspecto y sobre ese aspecto usted me debe responder. Bueno, y la preparación, pues que debe hacerse de forma personal, obviamente, con el testigo. Prepararse cada testigo de forma individual, no en forma grupal o en conjunto, porque se persigue algo diferente con cada testigo. Debe revisarse cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del testigo, teniendo claro cuáles son los puntos débiles, resaltar los fuertes y los puntos débiles, preguntarlo de alguna manera para anticipar las posibles situaciones de contrainterrogatorio del cual va a ser sujeto el testigo. Revisar con el testigo, cuando es un documento, ustedes saben que a través del testigo serviría de testigo de acreditación para introducir documentos, es importante revisar toda la documentación que se va a introducir con cada testigo. Cuando hay posibilidad de que el testigo pueda olvidar una información porque tenga mala memoria o porque no se acuerda, es importante tener claro la posibilidad de utilización de esos documentos antiguos para refrescar memoria, o de alguna manera aclararle al testigo que él tiene la posibilidad de pedir cualquier documento que necesite o apoyarse en un documento que necesite a efectos de refrescar esa memoria. Recomendarle al testigo pues que que debe hablar de forma clara, debe utilizar un lenguaje moderado, el mismo lenguaje pues que utiliza en su vida diaria, incluyendo los modismos. O sea, si el testigo es una persona de pronto campesina y esa persona tiene algún tipo de jerga especial, puede utilizar su jerga, porque de una u otra manera si la cambia, eso va a minar la credibilidad que hay en el testigo. Bueno, esta es una recomendación en cuanto al manejo de del orden que se debe presentar a los testigos. Al momento de decidir el orden de los testigos se debe tener en cuenta primero los de mayor solidez, segundo los testigos, el testigo demoledor, por tercero el manejo de los temas, por último la cronología, es decir, que sabía, hay un antes, un durante y un después, fortalecer lo que tiene que ver con la credibilidad del mismo, aspectos relacionados con la solidez del testigo, los testigos más sólidos se deben presentar al principio y al final. El testigo demoledor, ¿qué sería el testigo demoledor? El testigo demoledor es aquel testigo que de una u otra manera tiene la posibilidad de declarar para fortalecer de manera especial la teoría del caso que tiene la contraparte, o de alguna manera incluso para tratar de minar la credibilidad que tengan otros testigos de la contraparte. Estos son testigos importantes, ya que de una u otra manera dentro del manejo de la teoría del caso, ustedes también deben buscar desvirtuar la teoría del caso que maneja la contraparte. Entonces, si ustedes saben que la teoría del caso que va a manejar la contraparte es por lo menos que la persona es inimputable, por darle un ejemplo, y ustedes son una fiscalía, ustedes van a buscar un testigo demoledor, que puede ser una persona que tenga conocimiento de que esa persona le han hecho varios exámenes y que es una persona que no tiene ningún tipo de nivel de imposibilidad mental que le permita comprender la ilicitud del hecho ni autodeterminarse con fundamento en esa comprensión, y entonces es un testigo que de una u otra manera va a destruir o a demoler la teoría del caso que tiene la contraparte. En cuanto a temas, hay que diferenciar entre los testigos que tienen conocimiento directo de los hechos, los testigos técnicos y los peritos. Eso es muy claro porque los testigos comunes y corrientes son aquellos que tienen conocimiento directo, los técnicos conocieron de manera directa el hecho, pero además de eso tienen un conocimiento de una determinada ciencia, arte u oficio. Y el perito, que obviamente ustedes saben que es un testigo que es especial, que aunque no presenció, es una prueba que es especial de una persona que aunque no presenció los hechos, ha emitido un concepto técnico, científico o artístico sobre una determinada área. El tema pues de la credibilidad es importante el punto, habida cuenta de que esto es lo que le va a dar solidez a la declaración del testigo y al conjunto de pruebas que van a ser evaluadas por el juez. Es importante pues que el testigo
manifieste aspectos relevantes que de una u otra manera el juez haya tenido la oportunidad de constatar con otros elementos probatorios, porque eso soporta más la credibilidad de la declaración del testigo. El orden cronológico, obviamente hay un antes, un durante y un después, deben agotarse en ese orden para evitar confusiones. El punto del contrainterrogatorio vamos a dejarlo pues para un próximo video, porque a mí me interesa que hagamos un ejercicio relacionado con el interrogatorio. De manera directa voy a conectarme sincrónicamente con ustedes para explicarles en qué consiste el ejercicio.